Gracias damos al Señor por este momento tan hermoso, con la alabanza, con la adoración, que ya nos abren puertas para entrar a su presencia. Muy bien, ahora vamos a continuar con la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Ese es el título de la prédica de hoy. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? En cada problema que nosotros enfrentamos existe una guerra. Todo creyente que viene a Cristo comienza en su vida una batalla para librar durante toda su existencia aquí en la tierra. Desde que tú llegas a Cristo, desde que yo llegué a Cristo, lo primer conflicto espiritual que atravesamos es en la familia, en el hogar. Jesús nos dijo que los enemigos del hombre serán los de su casa. Detrás de cada enfermedad, detrás de cada problema laboral, detrás de cada persecución, proyecto, situaciones que atravesamos, existe una guerra. Y si no sabemos discernirlo eso, entonces vamos a estar peleando con armas naturales. Nosotros como hijos de Dios tenemos que reconocer que tenemos que usar armas espirituales. En cada ministerio, cada pastor, cada líder va a enfrentar un conflicto, no solamente en su hogar, sino también en el propio ministerio que está desarrollando. Entonces llega a haber una confrontación espiritual, un choque espiritual entre el mundo de la luz con el mundo de las tinieblas. Y tiene que ser así, porque la luz y las tinieblas se repelen. Entonces, sabiendo esto, tenemos que reconocer hoy más que nunca que estamos en una guerra espiritual. Sí, todos lo sabemos y todos lo podemos decir y lo podemos repetir, pero es importante refrescar la memoria y poner acción y contraatacar y atacar al enemigo con estas armas espirituales que Dios nos da. Pero en toda guerra espiritual hay principios que tenemos que conocer y considerar. Vamos a recordar esos principios claves en una guerra espiritual. La palabra de Dios nos dice en Efesios 6:12 que no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Quiere decir que no es con lo físico, con lo natural, con lo que vemos, sino detrás de todo hay un mover espiritual con la cual nosotros tenemos que contraatacar con esas armas espirituales. Dice también 2 Corintios 10:3-4, pues que aunque andamos en la carne, no militamos, no peleamos, no batallamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Tercero, recordar que cada cristiano, todo creyente, todo seguidor de Cristo es un soldado. Tú vienes a Cristo y tú entras a formar parte del ejército del Señor. Tú estás entonces en una batalla. Y la batalla no la vas a pelear solo, sino también eres parte de ese ejército. Y estás en un conflicto espiritual, entramos a la guerra y sobre todo, como todo buen soldado, no huimos. No podemos huir de la batalla, no podemos dejar a nuestros compañeros de batalla solos, sino que tenemos que aunarnos a ese ejército juntos para ir contra el enemigo. Todo buen soldado entonces no es un desertor, no es un cobarde, no retrocede, sino que es fiel a su llamado, fiel a su compromiso. Puede caer y se levanta y no vuelve atrás. Cuarto, si hay un soldado herido, porque vamos a caer en la batalla, en toda guerra hay heridos. Si hay un soldado herido, él vuelve al cuartel o vuelve al hospital para ser curado y luego, una vez curado, sanado, restaurado, nuevamente vuelve a la batalla. Es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Los hombres y mujeres que están dando la cara, enfrentándose a esta pandemia, como los médicos, las enfermeras, personal de salud, los militares, en fin, todos aquellos que están ahí, ¿no? Día a día saliendo a las calles, pero sobre todo el personal médico que es fiel a su llamado a poder, a sus convicciones de poder servir y ayudar al prójimo. Recordaba
algunas anécdotas que me compartían, cómo las enfermeras antes de entrar al hospital a atender se ponen a orar, otras lloran porque no saben a lo que se enfrentan, tienen familias, no saben cómo van a salir de eso. Entonces, pero en lugar de huir, avanza. Recordaba también haciendo esta prédica, elaborando esta prédica, una anécdota, ¿no?, del hermano de la pastora Cecilia, de la pastora Norma. Él está en Italia y me impactó mucho en su testimonio porque él trabaja en se podría decir un hogar de ancianos, donde se atiende a ancianos. Y ustedes saben que Italia fue uno de los primeros países más golpeados completamente y los más afectados eran los ancianos. Y él contaba y escribía llorando que los ancianos estaban muriendo, se estaban muriendo. Y él tenía que estar ahí atendiéndolos, llorando. Y alguien por ahí le dijo, ¿por qué no dejas eso? ¿Por qué no sales de ese trabajo? ¿Por qué no dejas ese asilo, ese hogar? Y bueno, y te vuelves a tu hogar, a tu casa, y ya no tienes peligro de contagiarte, algo por el estilo. Pero él dijo estas palabras que yo creo que todo aquel que tiene un llamado, una convicción, y es fiel a donde Dios lo ha puesto, dijo, bueno, si me voy, ¿quién va a atender a estos ancianos? Tengo que estar con ellos en todo tiempo. Y eso de verdad que nos hace reflexionar, ¿verdad? Entender que como soldados de Cristo tenemos que ser fieles hasta el final. Existen entonces dos extremos. Y esto, en quinto lugar, existen dos extremos en esta guerra espiritual que tenemos que tomar en cuenta. Primero es sobreestimar o sobrevalorar a nuestro adversario, al enemigo, enfocándonos en el poder del maligno y no en el poder de Dios, ¿no? Dejarnos atemorizar por el poder del enemigo antes que ver el poder de Dios. Ciertamente el enemigo es astuto, ciertamente el enemigo es fuerte y aún peligroso, pero recordemos que nuestro Dios es todopoderoso. El otro extremo por el cual tenemos que ver esto es que subestimamos o tomamos a menos el valor de nuestro adversario, y peor aún, creer que no existe Satanás, que no existe el enemigo. Y todos estos dos extremos son peligrosos. Tenemos que volver a la palabra, y de acuerdo a lo que la palabra nos dice es que hay una guerra espiritual y tenemos que batallar con esas armas espirituales. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Es una de las preguntas, y la respuesta la vamos a encontrar en la vida del rey Josafat, ¿verdad? La última vez que compartí con usted fue el rey Ezequías. Hoy quiero compartir del rey Josafat. Él tuvo que enfrentar una guerra, ¿no?, el conflicto, como todos nosotros lo tenemos que hacer, pero en el caso de Josafat, sus enemigos eran innumerables y él no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. De pronto estaba reinando, estaba tranquilo, y de pronto le avisaron sus emisarios que venía un ejército innumerable de asirios, moabitas, amonitas contra ellos, y que ya estaban cerca, llegando a las puertas de Judá. Y dice la Biblia que él sintió temor, sintió miedo, que es lo natural, lo humano, ¿verdad? Dios nos ha hecho con emociones en las cuales no reacciona. Así también la Biblia nos enseña que cada rey era considerado por Dios como un pastor. Dios levantaba reyes para que pastoreen su nación. Y así también, cada padre en su hogar, aún cada madre, de acuerdo a la responsabilidad que Dios le ha dado y la autoridad, ejercemos, ¿no?, ese pastoreo sobre nuestra familia, liderazgo en nuestro hogar, liderazgo en el ministerio y todo eso, y tenemos que hacerlo a la manera de Dios. ¿Quién era Josafat? Vamos a ver, ¿quién era Josafat? 3 preguntas que vamos a ir desarrollando. ¿Quién era Josafat? ¿Por qué Dios estuvo con él? Porque para que Dios le dé la victoria, que primero Dios tiene que estar con la persona. 3 preguntas. ¿Quién era Josafat? ¿Por qué Dios estuvo con él? Y la última, ¿por qué Dios le dio la victoria? Y esto tenemos que responderlo con la misma palabra del Señor. Porque a veces pensamos, si Dios está conmigo y estoy cometiendo pecado, estoy en falta, estoy haciendo cosas que no le agradan al Señor,
pero bueno, me considero cristiano y por ahí, ¿no? No, acá hay que venir a la palabra de Dios y entender cómo es que Dios estaba con Josafat. Vamos a responderles la primera. ¿Quién era Josafat? Segunda de Crónicas 17:1-9, vamos rapidito, así que yo les ruego que cojan su Biblia. Tienen que tener su Biblia a la mano. Con ello vamos a ir desarrollando y leyendo. Ustedes lo tienen que leer. No se conformen con que yo lo lea. Ustedes, el Espíritu Santo, tiene que tocar, ¿no?, nuestros corazones a través de la lectura. Se alumbra nuestro entendimiento. Segunda de Crónicas 17:1-9. Vamos a encontrar ahí rapidito qué es lo que tenía Josafat, qué es lo que vio Dios en Josafat. ¿Quién era Josafat? Josafat era un rey bueno, a diferencia de otros reyes malos. Dice aquí la palabra del Señor que Josafat, su hijo de Asa, se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos, verso 2, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Se empezó a trabajar con la responsabilidad que tenía como rey, ¿no? Y aquí vamos a encontrar verso 3. Y Jehová estuvo con Josafat. Y la respuesta nos da el mismo versículo. ¿Por qué estuvo Dios con Josafat? Porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Ahí está la respuesta. En la misma palabra del Señor encontramos por qué Dios estaba con Josafat. ¿Qué entendemos? Que él derribó toda idolatría, todo aquello que el pueblo había levantado, toda idolatría. Caminó de acuerdo a los consejos de David su padre, de todo el pueblo, y no buscó a los Baales, lo rechazó. En lugar, todo el pueblo adoraba a Baales, ídolos, él dijo, yo no. Yo ahora asumo una autoridad, no quiero nada con el pecado, no quiero nada con la idolatría. ¿Y qué hizo? Buscó. No solo es dejar el pecado, no solo es venir a Cristo, no solo es congregarse o estar ahí, ¿no?, sino es buscar. No es suficiente ponerse una etiqueta y decir, soy cristiano, soy discípulo de Cristo. No, aquí hay que buscar a Dios. Y el buscar a Dios es una constancia, día a día. Buscó a Dios de su padre y anduvo. ¿Qué hizo? Buscó a Dios y anduvo. Caminar, ¿anduvo qué? En la palabra de Dios. Buscó a Dios. ¿Y por qué buscó los mandamientos? Porque quiso obedecer, hacer la voluntad de Dios. Nadie lee la palabra porque sí, porque decir, he hecho mi devocional o he cumplido con leer la palabra. No, uno lee la palabra y va a la palabra porque necesita alimentarse y sobre todo uno quiere hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Uno quiere ser sanada por el Señor. Y anduvo sus mandamientos y no según las obras de Israel. Aquí encontramos dos cosas. Israel andaba mal, lejos de la palabra de Dios, porque andaba en pecado y porque adoraba ídolos. Dios no era lo primero en su vida. Todas las cosas, los ídolos de las naciones paganas, las costumbres del mundo, todo eso era primero para el pueblo. Hasta que vino el rey Josafat y dijo, hasta aquí se acabó. Vamos a caminar en santidad, vamos a buscar la palabra de Dios, vamos a caminar con Dios. Y por esa decisión de seguir a Dios, de buscar a Dios, de ser diferente a todos los demás personas, demás reyes, él, dice la Biblia en el verso 5, que confirmó Dios su reino en su mano y todo Judá le dio presentes, tuvo riquezas y glorias abundantes. ¿Qué vemos aquí? Que por esa fidelidad, por esa obediencia, por ese temor de Dios, Dios lo confirma. Dios te afirma. Dios nos afirma cuando ve en nosotros un corazón rendido, un corazón humillado, un corazón obediente y dispuesto a cambiar las cosas. Dispuesto a echar fuera el pecado de nuestras vidas. Dispuesto a decir a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. ¿No? Quien sea y donde sea. ¿Y qué hace el Señor ahí? Vemos en el verso 5 que no solamente Dios lo bendijo, sino toda Judá dio a Josafat presente. Se ganó, ¿no? La gente, el pueblo se da cuenta. Pastor, líder, hermano, cuando tú tienes un corazón sencillo, un corazón rendido a Dios, cuando eres un hombre, una mujer temerosa de Dios, los demás, la gente a tu lado se da cuenta. Y por eso el Señor dice que no le faltó. No le faltó, porque es el Espíritu de Dios, hermano. Yo estoy viendo en estos tiempos gente muy fiel al Señor por años, temerosa del Señor. Y ellos me cuentan, ¿no? Venía hermanos,
hermano, acá está una bolsa de víveres, hermano, sin que nosotros le digamos nada, es el Espíritu de Dios que en sus oraciones le pone, ¿no? Le pone en su corazón, no, voy a ayudarle con esta ofrenda, voy a ayudarle con estos víveres, eso nace y brota de un corazón agradecido. Entonces dice que tuvo presente y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Dios lo prosperó. Dios no solo le prosperó espiritualmente, sino aún materialmente. En otras palabras, no le faltó. Al contrario, tuvo para dar. Y así es nuestro Dios. Si Dios nos da en abundancia es para dar a otros. Y eso es lo que pasó. ¿Y qué sucede en el 6? Dice que se animó su corazón a los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera. Qué interesante. La palabra animó quiere decir que él se comprometió con Dios. No es que lo dijo de palabras o no, se comprometió con Dios. Dijo, yo voy a seguir al Señor, yo voy a servir al Señor, yo voy a caminar en el temor de Dios. Y no solamente comprometió, sino accionó. Dijo, no al pecado, pero el rechazar el pecado no es solo de boca, sino con acción. Él empezó, dice acá, quitó, derribó, sacó toda la idolatría y todo pecado, todo aquello que por años había estado Israel, el pueblo de Judá, siguiendo. Entonces vemos un hombre decidido a seguir al Señor. Seguir a Cristo implica una decisión, y una decisión muchas veces confrontar contra la oposición. Se nos opone, pero es ahí precisamente cuando Dios mira y Dios bendice. ¿Qué más? Y por último, miren, acá importante, en el verso 7. Al tercer año de su reinado envió a sus príncipes y cogió a los príncipes, cogió a ellos, cogió también a los sacerdotes. ¿Para qué? Escogió a los príncipes del pueblo y a los sacerdotes, ¿sabes para qué? Para que vayan por todas las ciudades y que ninguno quede sin enseñanza. Dio preeminencia, dio su lugar a la palabra del Señor. Y dice el verso 9, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades, enseñando al pueblo. Él no solamente quería ser instruido, él no solamente quería recibir revelación para él mismo, sino que él recibía y amaba tanto a su pueblo que quiso que todo el pueblo conociera la ley de Dios para que deje su pecado, para que deje tanta influencia de antiguos reyes y que puedan conocer a Jehová de los ejércitos. Entonces vemos acá la preeminencia, la importancia que le da, la enseñanza, porque el pueblo había quedado en pecado porque se había olvidado de la palabra de Dios, se había olvidado de la ley de Dios y estaba siguiendo solo costumbres, ¿no? Vemos aquí la importancia. Todas estas cosas hizo Josafat. ¿Y quién ve? No solamente ve el pueblo, lo ve Dios, aleluya. El ojo de Dios miró a Josafat. Estaba diciendo Josafat, yo te llamé como rey. Yo te llamé como líder, yo te he llamado como pastor, yo te he llamado como esa autoridad en tu casa, en tu hogar. Y tú en tu hogar, en tu casa, en tu ministerio, donde yo te he puesto, estás poniendo mi nombre en alto. Estás enseñando a tus hijos, a tu familia, a temerme. No me estás sacando todo pecado, todo aquello que nos aleja, dice el Señor, para poner mi nombre en alto. Y por lo tanto, yo voy a bendecirte. Así es nuestro Dios, hermano. Él lo ve tarde o temprano. Él ve nuestra constancia, nuestra fidelidad y en su momento actúa. Y es lo que pasó con Josafat. Ahora, la otra pregunta, ¿por qué Dios estuvo con él? ¿Por qué Dios estuvo con él? Vemos en el... ¿Por qué Dios estuvo con él? Bueno, por estas razones, ¿verdad? Su enseñanza, su fidelidad, su constancia, su determinación y su decisión de ser diferente a otros reyes, ¿verdad? Segunda de Crónicas 20, vamos ahí. Segunda de Crónicas 20, vamos un poquito más adelante y vamos a encontrar aquí, ¿no? Ya hemos visto las características de Josafat, porque Dios estuvo con él. Y miren lo que dice en Segunda de Crónicas 20. ¿Qué sucedió? Todo es un pasaje muy largo, no lo voy a leer todo, pero quiero hacer un breve resumen. Dice que él estaba reinando, Dios lo había prosperado, Dios le había dado abundancia y como siempre, ¿no? El enemigo ataca repentinamente, imprevisiblemente, como nos está pasando con toda esta situación, a nosotros y en el mundo entero. Y de pronto vino sus enemigos, sus emisarios, le dijeron, viene una gran multitud contra ti. Vienen los amonitas, los moabitas y los sirios a atacarnos. Se habían aliado 3 naciones, imagínense.
Así que imagínense la multitud que sería, que venían contra él. Y dice la palabra que él de pronto tuvo un temor, una angustia, un miedo, ¿no? Y lo expresó y no sabía qué hacer. Hermanos, hay dos tipos de miedo: el miedo real y el miedo irreal. El miedo irreal es cuando tú tienes miedo, por ejemplo, a la oscuridad, no te va a matar la oscuridad, miedo al avión, piense que se va a caer el avión, miedo a las alturas, miedo a perder el trabajo, miedo a no casarte, en fin, muchas cosas, ¿verdad?, que uno puede tener. Es irreal, todavía no pasa, pero ahí está. Pero eso no te va a matar. Pero el miedo real es diferente, es real, está pasando. Y ese miedo tiene un fundamento, es algo que ya está sucediendo, no es que te va a pasar, ni que piensas, no, es algo presente, que ya está pasándose. Por ejemplo, esto de la pandemia, una enfermedad, el desempleo, no hay trabajo, el abandono, se fue el esposo, se fue la esposa, o la viudez, ¿no?, el desamparo y todas esas cosas. Pero en medio de todo este miedo que es real, este miedo va a traer beneficios. Sí, va a traer beneficios. ¿Sabe por qué? Porque este miedo real nos está llevando a buscar a Dios como Josafat buscó a Dios. Dice la Biblia que de pronto en medio de su comodidad, en medio de todo lo que él hacía, y yo creo, como hemos leído, buscó de Dios, buscó las Sagradas Escrituras, buscó siempre hacer la voluntad. Pero cuando vino esa avalancha para atacarlo, algo pasó en Josafat. Algo tuvo que pasarlo. No era el mismo. Si buscaba a Dios, ahora lo buscaba fervientemente. Si oraba, como él acostumbraba, ahora lo oraba de una manera pues fervorosa, entregada, con desesperación. Y yo creo que en este tiempo Dios nos está llevando a orar con esa desesperación, con ese anhelo de buscarlo. Ya no de vez en cuando, como lo hacíamos cuando estábamos en el templo, del trabajo, la iglesia, no, todos los días. A toda hora, en todo momento, nos levantamos, buscamos a Dios. En el día oramos, estamos haciendo nuestras cosas, pero nuestro pensamiento está en el Señor. ¿Quién lo está haciendo? El Espíritu Santo. El Espíritu que mora en nosotros nos está llevando a unirnos, a gemir, a orar, a interceder. Entonces, Dios lo sacó de esta zona cómoda, de esta zona de confort, a Josafat. Por causa de este temor extremo, este miedo que nunca había atravesado Josafat, lo llevó a buscar a Dios. Miren lo que dice 3.4, 20.3.4, que ahí vamos a encontrar por qué Dios le dio la victoria a él, ¿no? Vamos ahí, 20.3.4, dice así: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Aquí encontramos por qué Dios le dio la victoria a Josafat. ¿Y por qué Dios nos da la victoria? ¿Por qué Dios le da victoria a su pueblo? ¿Qué es lo que primero hizo Josafat? Humilló su rostro, dice. Derramó su alma delante del Señor, se humilló reconociendo que sin Dios no puede hacer nada. No es que primero buscó otras estrategias militares, otras soluciones. No, primero buscó a Dios. ¿Estás tú primero buscando a Dios? Eso es lo primero. Ante cualquier dificultad, cualquier situación extrema, nosotros tenemos que buscar primero a Dios como pueblo del Señor. Primero a Dios, no en último lugar. Dice que toda situación extrema es una oportunidad para buscar a Dios. Es la forma en que podemos entrar, ¿no?, a la misma presencia de Dios. Humilló su rostro, conoció que sin Él no era nada. Nosotros sin Dios no somos nada. Aquí, con toda esta pandemia y con toda esta situación, ha humillado a toda la humanidad. Acá no hay diferencia ya de raza, religión, estatus económico, estatus social, todos. Porque con dinero, o aun todo el dinero del mundo, ¿no?, si le llegó, le llegó. Nosotros como hijos de Dios, nuestra confianza siempre tiene que estar solo en Él. Dice que se humilló. ¿Y qué hizo? Consultó al Señor. Consultó al Señor. ¿Qué hacemos en tiempos entonces de peligro, de aflicción? ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es humillarnos y hacer uso de las armas espirituales. La humillación lo llevó a, lo primero, consultar al Señor, la oración, ¿verdad?
Las armas poderosas, las armas espirituales que Dios nos ha dado están aquí. Y tenemos que usarlos, hermano, porque estamos delante de una gran batalla, delante de una multitud, no es uno, sino multitud de enemigos. Dice que 5 cosas vamos a encontrar, 5 elementos claves que contribuyen a que el pueblo de Dios reciba ese auxilio divino y alcancemos la victoria. Primero es la oración. La oración que vemos aquí, del 4 al 13. No lo voy a leer, es muy largo, pero en esta oración vemos aquí que todo hombre y mujer de Dios, a lo largo de las escrituras de Génesis, Apocalipsis, aquellos hombres y mujeres usados por Dios son los que oran. Dios no va a usar a alguien que no ora, porque es a través de la oración que vamos a oír y vamos a hablar, vamos a tener ese diálogo con el Señor, ¿no? Entonces, acá vemos que la oración de Josafat no era una oración, una plegaria mecánica, vacía, sin fundamento, sin base. No, él oró con fundamento y con base. Y aquí tiene que ver mucho la unidad que hay entre la oración, la palabra y el Espíritu Santo. Vemos aquí que la oración, su clamor de Josafat, tomó principios importantes para nosotros, que tenemos que considerar. 3 principios importantes. Él dice que reconoció a Dios sobre todo lo reino. Su oración, en su oración, él entró en la presencia y dijo: Señor, no hay nadie como tú. Tú eres soberano, tú dominas sobre todas las naciones. En segundo lugar, también en su oración, él reconoció que el poder venía de Dios, que ellos no podían hacer nada, que el poder de Dios estaba ahí para vencer cualquier circunstancia. Reconoció que de él solo venía el poder y que él podía hacer lo imposible. Eso se llama fe. Y tercero, le recordó a Dios en su oración su pacto con Abraham, las promesas de Dios. Cuando nosotros entramos a ese momento de oración, vamos a recordar lo que dice la palabra: Señor, aquí estoy. Tengo esta angustia, este problema. Pero así como tú diste libertad, liberación a Moisés, al pueblo, cuando no sabía qué hacer en medio de la crisis, venían tras los egipcios para destruirlo y adelante estaba el mar. Y tú le dijiste: no te detengas, sigue adelante, que yo voy a hacer la obra. Y así Moisés pudo cruzar el mar. Así, Señor, también lo vas a hacer conmigo. Y así Josafat conocía las escrituras. Conocía el pacto de Abraham, con Abraham. Conocía el pacto que había hecho con su Dios. Estaba diciendo: tú eres fiel, Señor. Tú no fallas. Tú cumples tu promesa. Reconoció que su poder es mayor que cualquier otro poder. Y así como recuerda el accionar de Dios, que así como el pasado conocía que él había librado a todo su pueblo pasado, también lo podía hacer en el presente. Josafat conocía la historia, como tú y yo tenemos que conocer la historia bíblica, conocer las Sagradas Escrituras, cómo ha trabajado Dios a lo largo, ¿no? Desde Génesis, Apocalipsis. Entonces, todas esas promesas le recordó, pero también su pacto con Abraham. Señor, tú lo hiciste con él, yo soy parte de ese pueblo, soy tu pueblo, Señor, y lo hiciste con Abraham, recuerda, ayúdame en este tiempo. Qué importante es orar así con la palabra del Señor, poniendo en alto siempre las promesas de Dios que son para ti y que son para mí. El ayuno. Y es interesante, antes de pasar al punto del ayuno, vimos entonces la oración como arma espiritual. Ahora vamos a entrar en el ayuno, pero antes de entrar en el ayuno, a mí uno de los versículos que me cautivó aquí es en el verso 13. Ahí donde están, 20:13. Miren lo que dice acá: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Hermanos, Dios es un Dios de familias. De familias. Las naciones están formadas por familias. Y aquí dice que el rey convocó a todo esto, al ayuno, a la oración, pero también dice que convocó a todo el pueblo. Y el pueblo no fue solo papá y mamá, sino trajo a sus niños, trajo a sus pequeños, trajo a las mujeres. Porque esa es una familia, hermanos. A veces nosotros, en todo este tiempo que estamos atravesando, como siempre digo, Dios mío, en los hogares, en las casas, es el momento de levantar familia fuerte, hijos temerosos de Dios desde criaturas, desde pequeños, no hay edad.
Vamos a orar juntos, vamos a interceder juntos, hermano. Mire, nuestro hermano está pasando por esta enfermedad, la familia está con esto, la nación necesita la oración, tenemos que interceder, vamos a la oración, vamos cada servicio, estar juntos en familia. Eso está marcando el corazón de tus hijos. Y aquí dice que aunque eran niños, de pronto no entienden muchas cosas, pero ellos oyen, ven, y eso queda grabado en sus corazones, en sus mentes. En algún momento eso también va a salir, preparándoles el camino, entrenando a nuestros hijos para lo que va a venir. Eso es, ¿no?, ser realmente padres y madres temerosos del Señor. El ayuno, vimos la oración, ahora el ayuno. Vemos aquí que Él convocó. Consultar quiere decir orar. ¿Qué más? Estamos en el 23. Consultar a Dios, orar. ¿Qué hizo en segundo lugar? Pregonar ayuno a todo Judá. Él dijo, no solamente yo voy a ayunar, quiero a todo el pueblo, porque la amenaza no era solo contra el rey. La amenaza no es solo contra el pastor, contra el líder, la amenaza es contra todo el pueblo del Señor. Y aún vamos más, no solo contra el pueblo del Señor, contra todas las naciones de la tierra. Estamos en una batalla, hermano, estamos en una guerra cruenta y frontal. El enemigo se ha levantado, pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso, que vamos a vencerlo con las armas poderosas, las armas espirituales que Dios nos ha dado, ¿sabe qué? No el mundo, ha dado a la iglesia. Y como iglesia, como pueblo del Señor, tenemos que usar esas armas para enfrentar al enemigo y hacerlo retroceder. Y vemos aquí que Josafat dice aquí, el ayuno convocó a todo el pueblo. No, yo no puedo, yo no voy a hacerlo, que mis niños tampoco. Dice que todo Israel cuando oraba, ayunaba, era todo el pueblo con sus niños, sus pequeños. Yo estaba recordando cuando teníamos nuestros domingos allá de ayuno, ciertos días determinados de ayuno y oración, ¿no? Y una de las pastoras me dijo, pastora, mis niños también chiquitos ellos, ¿no? 5 o 6 años. Les he dicho para ayunar, hemos venido en ayuno todos, qué bueno, le digo. Pero uno de ellos me dice, mamá, ¿por qué tengo que ayunar yo? Que ayunen los grandes, yo soy chiquito, además tengo hambre. Y se ponía a renegar, a protestar, tengo hambre, yo quiero mi comida. Y los padres muy sabios le decían, hijito, le explicaba con la palabra, cómo tenemos que ayunar, que aquí la Biblia dice, que buscar a Dios, en fin, todo eso. Hasta que pasó ya otro día y el niño ya, imagínense, ya el próximo domingo o el día que convocamos al ayuno, el niño ya se había adaptado, ya sabía, no, hoy tenemos que ayunar, así que toda la familia ayuna. Se fue toda ansiedad, todo eso. Entonces a veces somos nosotros los padres que pensamos, ay, que mi hijito chiquito no puede, que... No, hermanos, cuando uno lo forma, le habla con la palabra y uno ora, ya se van entrenando para la vida, entrenando para lo que van a enfrentar. Y no se les va a hacer imposible ni difícil el ayuno a nuestros hijos. Entonces, no existe victoria sin ayuno. El ayuno con la oración va cuando ya es algo, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, todas las puertas se han cerrado. Entonces, Señor, me humillo esta carne. Voy a buscarte en ayuno y oración, y el ayuno es un sacrificio. No existe victoria sin renuncia, sin sacrificio. Cuando dejamos de alimentar esta carne, estamos fortaleciendo nuestro espíritu. Hay un momento entonces en que el alma, el cuerpo y el espíritu entran en armonía con la presencia de Dios, y en esa intimidad, en ayuno y oración, oímos la voz de Dios, recibimos sobre todo esas fuerzas sobrenaturales para poder renunciar a todas aquellas cosas que la carne anhela y poder vencer todo obstáculo, toda incredulidad, porque nos quiere venir temor, incredulidad, que se va a morir, que no le va a... ¡Qué mentira del diablo! Uno tiene que meterse a la oración, meterse al ayuno, y aquí, Señor, peleo mis batallas. Ahí, Señor, en mi cámara secreta. ¿Qué más vemos? La oración, el ayuno. ¿Y qué más dice aquí? Y pregonar ayuno a todo Judá. Vimos acá también, hermanos, que la presencia del Espíritu Santo. Tercera arma espiritual, la presencia del Espíritu Santo. No hay victoria en el mundo espiritual y físico sin la presencia de Dios, sin la voz profética, ¿no? Dice 15 al 17, 15 al 17. Y dijo, oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén y tú, rey Josafat. Jehová dice así, Dios habla. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios, ¿no? 17.
paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. No temáis, no desmayéis, salgan mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Cuando Dios habla, su espíritu habla, Dios es este profeta. Pero ¿sabe cuándo intervino Dios? ¿Cuándo habló el Señor? No fue antes. ¿Por qué no lo hizo desde un comienzo? ¿Saben por qué no lo hizo desde un comienzo? Porque vio un pueblo humillado. Porque vio al rey, al pueblo juntos, unidos. Donde hay unidad hay poder. Donde hay unidad hay fuerza. Porque juntos podemos avanzar con mayor precisión. Y aquí Dios habla y Dios estaba diciendo, este pueblo está desesperado, este pueblo me está buscando, han decidido orar junto con su rey, han decidido ayunar por toda esta situación, me están buscando desesperadamente, entonces yo les voy a responder, yo les voy a hablar en el momento que Él quiera hacerlo, lógicamente. Y coge y a través de este profeta le dice, vayan mañana. No tengan miedo porque yo estoy con ustedes, aleluya, yo estoy con ustedes, no tengan miedo. El miedo, el temor va a huir cuando tengamos 100% la certeza y la seguridad que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, como estuvo con Josafat, Dios está con nosotros. Amén. Entonces tenemos que tener bien claro eso. Está quietos, le dice, párense, paraos, está quieto y ven la salvación de Jehová con vosotros. ¿Qué significa paraos, estar quietos? Tranquilo, tranquilízate. Que no se enerve tu corazón, tu alma está agitada, zozobrada, la tormenta en tu corazón, en tu vida, pero tranquilízate, le dice, estate quieto y confía en el Señor. Ahora, estar quieto no quiere decir que yo me cruzo de brazos y no hago nada. No, no, no. Ellos seguían orando, ayunando, pero y mañana salían igual a la batalla, le dijo el Señor. Pero acá la batalla no iba a ser con armas humanas, sino con armas espirituales. Éxodo 14:14. Cuando Moisés pasa, antes de pasar el Mar Rojo, dijo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aleluya. La tranquilidad, el reposo. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Recordemos, eso lo dice Éxodo 15:3. Para avanzar, para declarar y confiar que Jehová es varón de guerra. No existe entonces victoria sin una actitud de fe. ¿Por qué ellos salieron? Porque creyeron la palabra profética. Creyeron lo que Josafat les dijo y creyeron lo que la palabra de Dios les dijo. Y ahora vamos al 21-22. ¿Qué pasó ahí? A la alabanza, ¿no? ¿Cómo enfrentaron a sus enemigos con la alabanza? Aquí vamos a ver el poder de la alabanza. 21-22. 21 al 22. Dice, no temáis, a ver, acá, dice, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá, moradores de Jerusalén, creen en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, crea su profeta y será profeta. Y habido consejo del pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Salieron cantando, alabando, el Espíritu de Dios lo impulsó a ellos, y cantaban y alababan y glorificaban antes de ganar la guerra. Antes de ganar la batalla, antes de ver la victoria, y ellos alababan y glorificaban el nombre del Señor. De tal manera, dice la Biblia, que confundió a sus enemigos. La misma alabanza confundió al enemigo, huyó. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos, ya no estaban ellos solos. La alabanza tiene poder, Él reina sobre nosotros. Judá significa alabanza, Él reina sobre nosotros. El declarar alabanzas a Dios con nuestra boca, con nuestro cántico, estamos echando fuera todos esos tumores, comienza a manifestarse la gloria, los milagros, la sanidad, la liberación. Y termino con esto. En medio de la alabanza, hermano, el enemigo es confundido. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es atemorizar, apagarnos, ¿no? Quitar de nosotros el gozo, la alegría y la esperanza. Pero lo confundimos porque ellos ven, a pesar de sus temores, ellos están avanzando, dice. Cuanto más lo golpeamos, más heridos están. Ellos siguen leyendo la palabra, están unidos, siguen perseverando en la oración. ¿Qué les pasa? Dicen los demonios. Yo creo que si los demonios tienen pelos, los pelos se les pone de punta, porque no piensan encontrar eso.
También los demonios dicen, wow, no abandonan la fe, no tiran la toalla, les hemos quitado el trabajo, le hemos enviado, hay enfermedad y todo, pero ellos siguen constante en la oración, siguen constante en la alabanza, con el ayuno, siguen orando con lágrimas, avanzando. Y a pesar de todo el cansancio que tienen, se levantan y continúan alabando el nombre de su Dios. Entonces, ante eso, ¿qué les queda al enemigo? Hacer la retirada. Está diciendo, no se puede con estos discípulos de Cristo. No se puede con discípulos a las naciones. Y empiezan a retroceder. Mira, alábale en todo tiempo. Las armas espirituales, el ayuno, la oración, depender del Espíritu Santo y la alabanza. Alábala, Señor. Ciertamente no estamos en el templo donde danzamos, cantamos, pero ahí en tu casa, alaba al Señor. Allí con tu familia, canta al Señor. En cada servicio que estemos, alaba al Señor, ponte de pie, danza ahí con toda tu familia. Y verás cómo el poder, la presencia de Dios desciende y te libera y te sana. ¿Qué hacer entonces cuando no sabemos qué hacer? Usemos las armas espirituales que encontramos aquí, que hizo el rey Josafat: ayuno, oración, palabra, alabanza. Dios está con nosotros, hermanos. Tenemos victoria. Si usamos las armas espirituales, la victoria va a estar siempre con nosotros, porque Dios ya venció. Vamos a orar. Vamos a orar, y mientras oramos, ciertamente no estamos en el templo, pero el Espíritu de Dios está aquí. Está en ti y está en mí. Y aquí está el Señor. Padre, te damos gracias. Mientras oramos, mientras alabamos, cierra tus ojos ahí. Cierra tus ojos ahí en tu casa. Cierra tus ojos con tu familia. Y recibe lo que Dios tiene para ti en esta mañana. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de victoria, Padre Santo. Tú nos llevas a usar las armas espirituales para derribar toda fortaleza del enemigo, todo aquello que está haciendo contra las familias, contra las naciones, contra nuestra nación, Señor. Mi Dios, te creemos a ti, Señor. Hoy declaramos, Señor, y confesamos que Jesús es el Señor, que es el Dios victorioso. Tú estás sentado, Señor, en tu trono. Estás sentado a la diestra del Padre. Y Dios amado, Jesucristo, Salvador y Señor nuestro, aquí en esta hora, Señor, levantamos nuestra voz a ti para decirte: sálvanos, Señor. Levántanos, Padre Santo. Vamos a pelear, Señor. No vamos a quedar pasivos, Señor. Vamos a sonar la alarma, Padre Santo. Vamos a tocar trompeta, Señor, que es tiempo de levantarse, es tiempo de clamar, es tiempo de orar, es tiempo de ayunar, es tiempo de buscarte a ti a través de la palabra, Señor. No hay tiempo ya para estar pasivos. Levantémonos, Señor. Somos soldados tuyos y tú eres Jehová de los ejércitos. Es tu nombre, Señor. Tú nos haces fuertes y victoriosos para ti, Señor. No somos de los que retroceden, sino de los que avanzan, Padre Santo, aleluya. Y si caemos heridos, Señor, nos vamos a levantar nuevamente para seguir en la batalla, Padre Santo. Ahí donde estás, Señor, mira a tus hijos, Señor, que están conectados, Señor. Mira a aquellas personas, Señor, que todavía, Señor, no han tenido un encuentro contigo. Tu Espíritu Santo sea derramado sobre sus corazones, Señor. Destapa los oídos de los sordos, abre los ojos, Señor, que no permiten ver tu grandeza. Y Espíritu de Dios, sigue tocando, sigue sanando, sigue liberando, restaurando en el nombre de Jesús. Yo rompo toda atadura del diablo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de temor, todo espíritu de angustia se va en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Cristo. Nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. Nuestro Dios es guerrero valiente y va adelante. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Santo Espíritu de Dios, tú nos haces valientes. No somos valientes por nosotros mismos, sino por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias, Dios mío. Creemos en ti, Señor, en tu poder restaurador, salvador. Gracias, Padre Santo. Vamos a terminar este tiempo, aleluya. Ahí nomás, no te distraigas, Señor está aquí, el Señor, su Espíritu está obrando en nuestras vidas, aleluya, aleluya. Y vamos a cantar esta alabanza ahí donde estás. Cántalo con fe, porque es palabra de Dios, y lo que se canta, la palabra cantada, hay poder, y todas esas fortalezas se derriban, toda esa incredulidad, toda esa enfermedad, todo yugo del diablo es quebrantado por el poder de la palabra, por el poder de la alabanza, aleluya, aleluya. Créele al Señor, cree que Dios hace cosas grandiosas y maravillosas. Bendecimos tu nombre, Señor, bendecimos tu nombre, Jesús, aleluya, aleluya. Gracias, Dios, gracias por ser, Señor,
el que levanta bandera. Tú eres Jehová Nisi, Señor, en esta hora. Levantamos bandera para ir delante, Señor, símbolo de victoria, Padre Santo. Tú ya nos has dado la victoria. No es que la vamos a tener, tú ya nos has dado la victoria, porque la victoria es del Señor, aleluya. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Padre Santo. Oro, Señor, por cada familia en esta hora, Señor. Que cada una, Señor, sea llena de tu presencia. Vamos a cantarlo con fe. Vamos a cantar esta alabanza con fe. Y mientras alabamos y cantamos al Señor, ahí con tu familia, que se derriben toda obra del maligno. Acabe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. Dilo con fe. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Sí, Señor. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo. Sí, Señor. Tú mi fortaleza. Dilo con fe. Tú eres mi gloria. Palabra de Dios. Levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo. Tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria. Y que levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, pensarás en mí, no temeré. Señor. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza. Levántate, Sí, Señor. y sálvame. Levántate y sálvame. Se oigan sus voces, hermanos. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate Sí, Señor.
sálvame. Levántate y sálvame. Levántate, Sí, Señor. y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Dios santo. Qué lindo tiempo este domingo de victoria Amén. en las manos del Señor. Aunque un ejército acampe contra nosotros, no temeremos, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Muy bien, vamos a terminar nuestro servicio de este domingo y vamos a enviar a todos y cada uno de nosotros esa bendición sacerdotal. Amén. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga su rostro resplandecer sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Levantamos nuestras manos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Amén. Amén.